Hay algo inquietante que se ha vuelto casi cotidiano. Vídeos de mujeres llorando dentro de sus coches, grabándose entre sollozos porque han tenido que llevar solas a un hijo enfermo al médico. Otras aparecen confesando que no pueden pagar la compra y la guardería al mismo tiempo. Algunas muestran su crisis total porque su piso necesita reparaciones urgentes y no saben a quién llamar. No es un caso aislado, ni un fenómeno curioso de Internet. Es un patrón que se repite tanto que ya no sorprende a nadie, aunque debería. Lo que está saliendo a la luz, de forma casi brutal, es una verdad que durante años se disfrazó de empoderamiento. La vida real no perdona la fantasía de independencia que tantas mujeres abrazaron sin darse cuenta del coste que implicaba. La historia siempre empieza igual. Ella deja una situación estable convencida de que fuera encontrará algo mejor. Más libertad, más emoción, más autenticidad. Piensa que vivir sin compromiso será más fácil, más divertido, más ligero. Pero el mundo que imaginaba no coincide con el que la espera. Porque la vida adulta, la de verdad, no se ajusta a los discursos motivacionales. La realidad no se detiene a preguntarle cómo se siente, ni la sostiene cuando tropieza. Y por eso, cuando las responsabilidades que antes compartía recaen de repente todas sobre sus hombros, el peso se vuelve insoportable. Lo que creía que sería una nueva etapa de plenitud se transforma en un terreno inestable donde cada día es un reto y cada pequeña exigencia la empuja un paso más hacia el borde. Ella sale de casa buscando encontrarse a sí misma, pero lo que encuentra primero es el cansancio, la soledad y el miedo. Y lo irónico es que las primeras señales del colapso no vienen de las grandes tragedias, sino de los detalles más simples. Un niño con fiebre de madrugada, un coche que falla, una factura más alta de lo esperado. Detalles que, cuando había alguien a su lado, pasaban casi desapercibidos. Pero ahora, en soledad, esos detalles se convierten en montañas, y entonces, entre lágrimas y temblores, aparece el móvil, graba un video, pide comprensión, busca empatía, y miles de personas la escuchan, la consuelan. Pero ninguna puede hacer el trabajo que ella dejó atrás. Conozco un caso que resume exactamente este patrón. Un caso que empezó con la misma frase que tantas veces he escuchado. Necesito encontrarme a mí misma. Ella tenía un marido bueno, trabajador, presente en la vida de los hijos, un hombre que aportaba estabilidad sin hacer ruido. Pero un día sintió que esa estabilidad era una jaula. Quiso algo distinto, algo que creyó más auténtico que la rutina de un hogar funcional. Así que se marchó. No hubo una gran pelea, ni infidelidades, ni tragedias. Solo una sensación vaga de vacío, ese espejismo moderno que susurra que la felicidad está fuera, nunca dentro. Pero la libertad que imaginó no tardó en mostrar su verdadera cara. 6 meses después, la mujer que un día defendió su independencia con orgullo, aparecía en vídeos hablando de su agotamiento. Su coche se averiaba y no sabía a quién acudir. Su hijo enfermaba a las 2 de la madrugada y no había nadie a su lado para ayudarla a decidir qué hacer. Las facturas se acumulaban sin que pudiera mantener el ritmo. Lo que ella había llamado libertad empezaba a parecerse a un lento proceso de ahogo, un peso que no esperaba, un océano cuyo fondo desconocía. Lo que más la destruía no eran los grandes problemas, sino la suma de los pequeños. Esos gestos que antes hacía alguien más sin que ella lo notara. Esas manos silenciosas que resolvían lo cotidiano. Revisar el coche, hablar con el casero, manejar un imprevisto. Cuando esas manos desaparecieron, cada una de esas tareas se convirtió en un recordatorio incómodo de que no estaba preparada para la vida que había elegido. Y lo que más dolía no era la dificultad de las tareas en sí, sino la revelación de que siempre había necesitado más apoyo del que admitía. La verdadera ironía es que ella no había dejado un mal hogar. Al contrario, dejó un hogar funcional porque le aburría, porque se sentía atrapada por la rutina, porque buscaba una sensación intensa de propósito. Pero ese propósito no llegó.
Lo que llegó fue la crudeza del día a día, las responsabilidades, las decisiones solitarias, las consecuencias. Y fue ahí, en medio de ese vértigo silencioso, donde por fin entendió algo que nunca había querido aceptar: que la libertad sin estructura no es libertad, sino vértigo. Lo más duro para ella no fueron los grandes golpes, sino la suma interminable de las pequeñas batallas diarias. De pronto, lo que antes parecía un simple martes, se transformó en una carrera de obstáculos sin final. Ir al supermercado con 3 niños, mientras uno llora porque está cansado o hambriento, se convirtió en una hazaña que le robaba toda la energía antes de que el día siquiera empezara. Mover muebles al cambiar de piso, tareas rutinarias que antes hacían entre 2, ahora eran una pesadilla física y mental que la dejaba temblando de frustración. De repente tuvo que enfrentarse sola a caseros que no la tomaban en serio, a mecánicos que le hablaban con condescendencia, a contratistas que la ignoraban como si no supiera lo que necesitaba. Pero lo que más la golpeó fue darse cuenta de que, incluso cuando estaba enferma, nadie más iba a recoger el relevo. Si tenía fiebre, si le dolía el cuerpo, si apenas podía mantenerse en pie, igual tenía que preparar la comida, vestir a los niños, llevarlos a la escuela. No había pausas, no había descanso. Lo que para muchas familias se reparte entre 2 personas, para ella se volvió una cadena interminable de obligaciones. Y la verdad brutal apareció sin maquillaje. La independencia no era la libertad que le prometieron, era cargar con todo sola, sin margen para fallar. Había días en los que no podía más, en los que pensaba que el cansancio la partiría, y aún así tenía que seguir, porque no había nadie más. Esa es la parte que nadie cuenta cuando habla de empoderamiento. Nadie dice que cuando estás emocionalmente destrozada después de un día horrible, tú sigues siendo la única responsable de acostar a los niños, de preparar la cena, de ordenar la casa, que cuando llegas al límite de tus fuerzas, no puedes detenerte, porque la vida no se detiene contigo. Y fue en esos días donde comprendió que lo que había llamado independencia era, en realidad, una mochila llena de piedras que tenía que cargar sin ayuda. La gota que colmó el vaso fue una noche en que la casa comenzó a inundarse por el sótano. No sabía cerrar el paso del agua. Los niños lloraban. Ella temblaba sin poder pensar con claridad. Y entonces, entre pánico y lágrimas, hizo lo que había jurado no volver a hacer. Llamó a su exmarido. Él condujo a medianoche para ayudarla, mientras ella repetía entre sollozos lo difícil que era todo. La misma mujer que un día dijo que no lo necesitaba ahora, dependía de él para evitar un desastre. Esa escena la persiguió durante semanas, porque en esa inundación descubrió algo aún más profundo, que su vida se había convertido en un conjunto de emergencias que ella misma no podía controlar. Con el paso de los meses, empezó a notar otro fenómeno inquietante. Cada dificultad que vivía, desde una factura inesperada hasta un día malo con los niños, se convertía automáticamente en contenido para las redes sociales. No era la única. Internet estaba lleno de mujeres como ella, grabándose entre lágrimas, contando cómo no podían pagar el alquiler, cómo un niño se portaba mal, cómo la vida adulta era demasiado pesada. Lo llamaban compartir la verdad, pero ella empezaba a ver que no era verdad lo que buscaban, sino atención. Era sorprendente cómo funcionaba el ciclo. Cualquier problema se transformaba en un vídeo llorando, y ese vídeo generaba miles de comentarios llenos de apoyo, de eres fuerte, de lo estás haciendo genial, de no estás sola. Y durante unos minutos, quizá unas horas, sentía un alivio extraño, una especie de abrazo virtual. Pero después, cuando la pantalla se apagaba y los comentarios dejaban de llegar, todo seguía igual. La factura seguía sin pagarse. El niño seguía necesitando disciplina. La casa seguía siendo un caos. Ningún vídeo solucionaba nada. Solo servía para postergar la acción. Lo más impactante era ver la diferencia entre lo que hacían las mujeres y lo que hacían los hombres en la misma situación. Cuando un padre soltero no podía pagar la guardería, buscaba un segundo turno.
Cuando su coche se estropeaba, encontraba una manera de arreglarlo, o pedía ayuda sin cámaras. Cuando la vida le golpeaba, no abría el móvil, abría la puerta y salía a resolverlo. Ella empezó a comparar, aunque no quería admitirlo. Y en ese contraste silencioso, descubrió una verdad incómoda. Muchas mujeres estaban usando la emoción como moneda, lágrimas por validación, quejas por simpatía, vídeos por atención, un sistema emocional que premiaba el sufrimiento y castigaba la responsabilidad. Y lo más peligroso es que esta cultura no solo afecta a quien la practica, es contagiosa. Cuanto más veía a otras mujeres recibir cariño, apoyo e incluso dinero por mostrar su fragilidad, más fácil era caer en la tentación de hacer lo mismo. No por manipulación consciente, sino por agotamiento. Porque llorar en una cámara parecía más fácil que enfrentarse a la raíz del problema. La pantalla se convertía en refugio, las lágrimas en estrategia, y la vida real en una sombra cada vez más difícil de mirar de frente. Fue entonces cuando comprendió que algo serio estaba ocurriendo, no solo en ella, sino en toda una generación. Una generación que había aprendido a mostrarse vulnerable, pero no a hacerse cargo. Una generación que confundía expresar emociones con resolver problemas. Una generación que encontraba consuelo inmediato, pero no soluciones duraderas. Y detrás de cada vídeo llorando, había la misma historia. Una mujer que se derrumba ante la vida adulta, buscando apoyo en espectadores anónimos, en lugar de construir fortaleza en sí misma. Lo que comenzó a notar después fue algo que no quería ver al principio: la ausencia de estructura dentro de su propio hogar. Sin una figura firme que marcara límites, la casa se había convertido en un espacio donde las reglas eran opcionales y las rutinas se deshacían como arena entre los dedos. Los niños se acostaban tarde porque ella no tenía fuerzas para insistir. Se levantaban cansados, sin ganas, sin desayunar a tiempo. Iban al colegio con los deberes a medias, con mochilas sin revisar, con una mezcla de sueño y desorden que delataba lo que estaba pasando puertas adentro. Una amiga suya, maestra, solía comentarlo con preocupación. Le decía que en las aulas era evidente que niños venían de hogares donde faltaba la figura paterna. Estaban agotados, desorganizados, desconcentrados. No era maldad, no era negligencia. Era puro agotamiento. Una madre sola, emocionalmente drenada, haciendo malabares para sobrevivir a cada día, no podía ofrecer la consistencia que requiere la infancia. Porque la estabilidad no solo se da con amor, también se da con límites, con normas, con un no firme que duela hoy pero proteja mañana. Ella misma lo veía. Cuando intentaba imponer disciplina, los niños la desafiaban. No porque fueran malos, sino porque intuían su cansancio, su vulnerabilidad. La querían, sí, pero la querían como amiga, no como figura de autoridad. Y ella, necesitando que la quisieran, evitando conflictos porque ya tenía suficientes dolores encima, cedía. Un día, luego otro. Y así, lo que debería haber sido una estructura sólida se volvió una cuerda floja que se rompía en silencio. A veces pensaba en cómo eran las cosas antes, en cómo su hogar, cuando aún estaba casada, tenía horarios, tenía rutinas, tenía claridad, no porque él fuese perfecto, sino porque su presencia equilibraba todo. Ella se encargaba de unas cosas, él de otras. Él imponía normas cuando ella estaba agotada. Ella organizaba cuando él no podía. No era una relación idealizada, era un equipo funcional. Y al perderse esa dinámica, lo que se desmoronó no fue solo la relación, sino toda la estructura que sostenía a los niños. Se dio cuenta de algo que muchas no quieren aceptar. Los hombres no aportan solo dinero. Aportan presencia, aportan límites. Aportan la disciplina que una persona sola, sobrecargada emocionalmente, rara vez puede mantener. Aportan la autoridad tranquila que no necesita gritos para imponerse. Sin esa presencia, el hogar se vuelve un barco sin timón, aunque el viento parezca suave. Y mientras los días avanzaban,
Ella veía cómo ese caos silencioso empezaba a pasar factura, no solo a ella, sino a quienes más dependían de ella, sus hijos. Con el tiempo, apareció otro patrón que ella misma no quería reconocer. Su relación con el dinero era un desastre. Lo veía en otras mujeres y también en sí misma. Gastaba sin pensar, impulsivamente, como si cada compra fuera un pequeño respiro emocional. Unas uñas nuevas, un peinado caro, una comida a domicilio que le evitaba cocinar durante una noche. Eran decisiones que parecían inofensivas, parches para sobrevivir a días pesados. Pero, sin darse cuenta, esos parches se acumulaban hasta convertirse en un agujero financiero que la ahogaba cada mes. Luego llegaba el alquiler, llegaban las facturas, llegaba la realidad. Y empezaba entonces el ritual conocido, la queja, el lamento, la búsqueda de culpables. El trabajo no paga lo suficiente. Mi ex no ayuda. El gobierno debería apoyar más. Mi familia no entiende mi situación. Siempre había un responsable externo. Siempre había una mano invisible que supuestamente le fallaba, pero rara vez se miraba al espejo. Lo que más la sorprendía era cómo este patrón se repetía en tantas mujeres a su alrededor. Eran madres agotadas que vivían en un estado constante de supervivencia emocional, incapaces de organizar sus cuentas, de prever gastos, de planificar el mes. Y sin embargo, cuando se quedaban sin dinero, el discurso era siempre el mismo: la vida es injusta conmigo. Pero la vida no era injusta, era indiferente. Y esa indiferencia se sentía especialmente dura cuando la mala planificación chocaba con la realidad. En medio de esta tormenta, los niños sufrían de manera silenciosa. La inconsistencia en los horarios, el estrés constante, los cambios de humor de su madre, todo se reflejaba en ellos. Algunos asumían responsabilidades de adultos demasiado pronto, cuidaban de sus hermanos, preparaban su propia cena, intentaban calmar el llanto de su madre cuando la situación la sobrepasaba. Eran pequeños que se convertían en cuidadores emocionales sin entender por qué. Crecían rápido, demasiado rápido, porque la infancia no puede coexistir con el caos prolongado. Lo más doloroso era darse cuenta de que muchos de esos hogares se habían destruido no por violencia, ni por abuso, ni por falta de amor, sino por sentimientos. Por la idea de no soy feliz, merece algo mejor. Este matrimonio no me llena. La búsqueda de una felicidad abstracta había llevado a reemplazar estabilidad por incertidumbre, disciplina por impulsividad, estructura por improvisación. Y mientras ella avanzaba a trompicones entre deudas, emociones desbordadas y una rutina que nunca lograba controlar, seguía girando dentro del mismo ciclo. Gastar para sentirse mejor, estresarse después, culpar a otros, llorar, repetir. Un círculo perfecto de agotamiento que parecía no tener fin. Con el tiempo, ella comenzó a ver con una claridad dolorosa algo que antes intuía, pero se negaba a aceptar. La sociedad no trataba igual a hombres y mujeres cuando se enfrentaban a las mismas dificultades. Si una mujer grababa un vídeo llorando porque no podía pagar la guardería, o porque el estrés la desbordaba, las redes se llenaban de apoyo inmediato. Comentarios diciéndole que era fuerte, que era valiente, que lo estaba haciendo lo mejor posible. Incluso había quienes le ofrecían dinero, regalos o ayuda práctica. El sufrimiento femenino, convertido en espectáculo, recibía aplausos, comprensión y consuelo. Pero cuando un hombre mostraba su vulnerabilidad, la reacción era radicalmente distinta. Si un padre soltero confesaba que no podía con todo, que estaba agotado o que la vida lo sobrepasaba, lo tildaban de débil, inmaduro o incapaz de ser un verdadero hombre. No recibía flores, ni palabras de ánimo, ni donaciones. Recibía críticas, burla, exigencia. A él se le pedía que resolviera, a ella que se expresara. Y ese contraste empezó a abrirle los ojos. La compasión estaba profundamente desequilibrada. También empezó a notar algo aún más inquietante. Muchas mujeres se habían acostumbrado a recibir ayuda emocional,
económica y práctica de los hombres, incluso después de separarse. Pedían favores como si aún existiera un vínculo de pareja. Exigían contribuciones más allá de lo acordado, o esperaban que sus exmaridos siguieran actuando como figuras protectoras mientras ellas insistían en su independencia. Querían todos los beneficios de una pareja sin asumir ninguna de las responsabilidades que conlleva mantenerla. Ella volvió a pensar en aquella noche en la que llamó a su exmarido durante la inundación del sótano, en cómo él llegó sin cuestionar, sin reproches, simplemente porque sabía que los niños necesitaban seguridad, y se dio cuenta de que muchos hombres, incluso cuando ya no formaban parte del hogar, seguían sosteniendo silenciosamente una estructura que ellas mismas habían decidido abandonar. Pero ese esfuerzo no se celebraba, no se agradecía, se daba por hecho. La pregunta que empezó a torturarla era simple y brutal. ¿Por qué se esperaba que los hombres fueran fuertes sin descanso, mientras a las mujeres se les permitía quebrarse una y otra vez sin exigencia alguna? ¿Por qué el dolor de ellas era símbolo de autenticidad, y el dolor de ellos era visto como señal de debilidad? Y sobre todo, ¿cómo podía una sociedad avanzar si lo único que premiaba era la fragilidad femenina y la invulnerabilidad masculina? En ese contraste cruel, ella encontró una verdad incómoda. La doble vara no solo perjudica a los hombres, también perjudica a las mujeres, porque les roba la oportunidad de desarrollar resiliencia real, de fortalecerse, de aprender a sostenerse sin depender siempre del rescate emocional ajeno. La compasión que recibían no las liberaba, las debilitaba lentamente. Y ella, por primera vez, empezó a verlo con una lucidez que dolía. A medida que pasaban los meses, un pensamiento empezó a perseguirla en silencio. Era algo que había visto desde siempre, pero nunca lo había analizado con seriedad. La diferencia entre cómo se criaba a los hombres y cómo se criaba a las mujeres. Y cuanto más comparaba, más sentido tenía todo lo que estaba viviendo. Los hombres, desde pequeños, crecían con una educación basada en resolver. Aprendían a arreglar cosas, a soportar presión, a enfrentar problemas sin dramatismo. Cuando algo se rompía, buscaban una solución. Cuando la vida se complicaba, improvisaban, aprendían, avanzaban. No porque fueran superiores, sino porque se esperaba de ellos esa competencia. Nadie celebraba sus lágrimas. Nadie elevaba sus emociones al nivel de virtud. Al contrario, el mundo les exigía fortaleza incluso cuando no querían ser fuertes. Las mujeres, en cambio, recibían un mensaje muy distinto. Desde niñas se les decía que eran perfectas tal como eran, que no debían cambiar, que su valor estaba en su sensibilidad, no en su capacidad. Eran celebradas por su dulzura, no por su firmeza, por su vulnerabilidad, no por su resolución. Se les enseñaba a hablar de lo que sentían, pero no a gestionar lo que debía hacerse. Y cuando la vida adulta tocaba la puerta, muchas llegaban sin herramientas prácticas para enfrentar lo inevitable. Problemas, estrés, conflictos, imprevistos. Ella lo vivió en carne propia. Cuando su coche falló en medio de la carretera, su primera reacción no fue pensar en qué revisar, sino entrar en pánico. Cuando el casero le exigió que resolviera una reparación urgente, no supo ni por dónde empezar. Cuando recibió una crítica en el trabajo, la interpretó como un ataque personal. Era como si cada desafío la golpeara sin filtros, sin defensa, sin estrategia, y ahora lo entendía. No era incapacidad, era falta de entrenamiento. Lo más duro fue ver cómo esa brecha no solo provocaba que las mujeres se derrumbaran con facilidad, sino que las llevaba a creer que todo era injusto, que la vida era demasiado dura con ellas. Pero en realidad, lo que ocurría era que nunca se les había enseñado a enfrentar el peso real de la responsabilidad. Habían sido preparadas para expresar emociones, no para sostenerlas, para buscar apoyo, no para construir soluciones. Y en esa realización, casi dolorosa, comprendió algo que jamás había querido aceptar: que la fragilidad no era producto de la opresión, sino en muchos casos de una educación incompleta.
que la vida adulta no se puede navegar solo con sensibilidad, que la fortaleza no es una traición a la feminidad, sino parte esencial de la supervivencia. Fue entonces cuando por fin vio lo que antes se negaba a mirar, que el colapso de tantas mujeres no era casualidad. Era consecuencia directa de una preparación desigual para una vida donde todos, hombres y mujeres, tarde o temprano deben enfrentar la misma tormenta. Mientras ella intentaba sobrevivir a los días, hubo algo que empezó a dolerle más que cualquier agotamiento físico o emocional: la manera en que todo aquello estaba moldeando a sus hijos. No era que lo dijeran en voz alta. Los niños rara vez verbalizan lo que sienten. Pero sus comportamientos empezaron a revelar lo que estaba ocurriendo puertas adentro. El mayor, con apenas 8 años, había adoptado un papel que no le correspondía. Intentaba calmar a su madre cuando la veía llorar. Trataba de distraer a sus hermanos pequeños. Preparaba pequeñas tareas domésticas como si fuera el hombre de la casa. Lo hacía en silencio, sin pedir reconocimiento, casi por intuición. Como si entendiera que alguien tenía que sostener lo que su madre ya no podía. La mediana, que antes era risueña y despreocupada, comenzó a mostrar signos de ansiedad. Se despertaba por la noche para comprobar si su madre estaba bien. Dejaba de pedir cosas para no molestar. Empezó a cargar con responsabilidades que la hacían parecer mayor de lo que era, como si la infancia se le escurriese entre los dedos mientras trataba de compensar el caos del hogar. El más pequeño, demasiado joven para comprender, absorbía la tensión como una esponja. Su comportamiento se volvió impredecible. Rabietas, gritos, miedo a separarse de su madre. Los niños no tienen las palabras, pero tienen el cuerpo, y su cuerpo mostraba todo lo que el ambiente emocional estaba escondiendo. Ella sabía que algo iba mal cuando la profesora pidió hablar con ella. La mujer le explicó con cautela lo que veía en muchos hogares parecidos: niños agotados, desorganizados, desconcentrados, actuando como adultos en miniatura. No era falta de amor, era falta de estructura, falta de la estabilidad que un niño necesita para sentirse seguro. Y por más que una madre quisiera abarcarlo todo, la sobrecarga hacía que la consistencia fuese casi imposible. Lo que más le rompió el alma fue darse cuenta de que sus hijos no solo estaban reaccionando a su cansancio, estaban respondiendo a su dolor, a sus lágrimas, a sus silencios, al estrés que ella trataba de esconder pero que se filtraba en cada rincón de la casa. Ellos estaban pagando un precio emocional por decisiones que no habían tomado. Y aunque nunca lo confesó en voz alta, una pregunta comenzó a clavarse en su mente como una aguja. ¿Qué derecho tenía ella a arrastrar a sus hijos dentro de una vida para la que ni siquiera ella estaba preparada? No era una mala madre, era una madre rota, intentando hacerse cargo de un mundo demasiado pesado para una sola persona. Pero en esa lucha diaria, sin darse cuenta, sus hijos estaban perdiendo lo más valioso que tenían: su propia infancia. Con el tiempo, empezó a comparar su vida con la de su abuela, una mujer que había criado a 6 hijos sin lavadora automática, sin internet, sin comida rápida, sin ayudas externas y sin redes sociales donde buscar validación. Su abuela no grababa vídeos llorando, no se sentaba en el coche a lamentarse por la presión, no le hablaba al mundo para pedir consuelo. Simplemente hacía lo que había que hacer. Con cansancio, sí, con dolor, también, pero con una fortaleza silenciosa que parecía venir de otro mundo. Esa comparación no nacía del romanticismo, sino de una pregunta que la perseguía sin tregua. ¿Por qué aquellas mujeres podían con tanto y hoy, con menos carga física y más recursos, tantas madres se derrumban? No era una cuestión de capacidad, no era que las mujeres modernas fueran más débiles, más frágiles o menos inteligentes. Lo que había cambiado era el entorno. Sus abuelas crecieron en un mundo donde nadie premiaba la fragilidad, donde llorar no solucionaba nada, donde la supervivencia era la única opción. Aquella dureza forzada había construido en ellas una resistencia que hoy ya no se enseña. Las mujeres de hoy, en cambio,
Viven en una época que convierte cada dificultad en un acontecimiento emocional. Las redes sociales transforman el agotamiento cotidiano en contenido viral. El estrés se celebra, el caos se normaliza, el colapso se romantiza. Y mientras más se visibiliza el sufrimiento, menos se ejercita la disciplina. Así, lo que antes era visto como parte natural de la vida, trabajar duro, criar hijos, enfrentar problemas sin hacer un espectáculo, hoy parece una injusticia insoportable. También notó algo más profundo. La tecnología nos acostumbró a soluciones instantáneas, comida en minutos, entregas en horas, entretenimiento inmediato. Pero la vida real no funciona así. La maternidad no funciona así. Las relaciones no funcionan así. La disciplina no funciona así. Y cuando una generación entera crece sin tolerancia a la espera, sin capacidad de frustración, sin herramientas para gestionar el conflicto, el choque con la realidad adulta es devastador. Lo más impactante era ver cómo esta debilidad aprendida se transmitía sin querer a los niños. Hijos que no sabían tolerar un no. Hijos que crecían sin responsabilidad, sin hábitos, sin estructura. Una cadena silenciosa que pasaba de una generación a otra, no por maldad, sino por cansancio, por falta de guía, por la ilusión de que la comodidad es suficiente para sostener una vida estable. Y en su interior surgió una reflexión amarga. Quizá no se trataba de que las mujeres de antes fueran más fuertes por naturaleza, sino de que habían sido forjadas por circunstancias duras. Y quizá lo que faltaba ahora no era amor, porque el amor estaba ahí, sino temple. Un temple que no nace de las palabras bonitas, sino de la experiencia de enfrentar la vida sin escapar hacia la pantalla. Comprender esto no la hizo sentir culpable, sino despierta, porque por primera vez vio con claridad que el problema no era ella sola. Era una generación entera criada para ser sensible, pero no para ser fuerte. Al llegar a este punto, comprendió algo que había tardado demasiado en aceptar. La vida no se detiene porque ella esté cansada, triste o abrumada. La realidad no se reajusta para adaptarse a sus emociones. Las facturas no esperan a que se sienta mejor. Los niños no dejan de necesitar guía porque ella esté al límite. Y el mundo no le ofrece una pausa para reorganizar su caos. La vida sigue. Siempre sigue. Y ese es precisamente el golpe más duro para quienes han aprendido a vivir desde la emoción y no desde la acción. Lo que finalmente descubrió es que existen dos tipos de personas: las que se hacen cargo y las que se derrumban culpando al mundo. Las primeras no son más inteligentes ni más afortunadas. Simplemente entienden que, aunque el cansancio sea insoportable, aunque la soledad duela, aunque el miedo paralice, alguien tiene que actuar. Las segundas, en cambio, se quedan atrapadas en un ciclo eterno de victimismo, esperando que la compasión de otros solucione lo que solo ellas pueden arreglar. Y así, poco a poco, ella fue entrando en una nueva conciencia. Se dio cuenta de que llorar no pagaba la luz, que grabar un vídeo no arreglaba una fuga de agua, que publicar su dolor no educaba a sus hijos. Comprendió que la fortaleza no nace de la inspiración ni de discursos bonitos, sino de la práctica diaria de decidir, una y otra vez, hacerse cargo incluso cuando la vida pesa como una losa. También comprendió algo aún más importante, que sus hijos necesitaban ver a una madre que se levantara, no a una madre que se quebrara. Necesitaban un ejemplo, no una excusa, un faro, no un espejo de caos. Y ese fue el inicio silencioso de su transformación. No porque la vida se volviera más fácil, porque no lo hizo, sino porque ella dejó de esperar que el mundo fuera compasivo con su fragilidad. Quizá esta es la verdad que muchos no quieren escuchar. La vida no recompensa la emoción, recompensa la acción. No premia la queja, premia el esfuerzo. No eleva a quien se lamenta, sino a quien se levanta. Y para millones de mujeres que viven situaciones parecidas a la de ella, esta revelación puede ser incómoda, incluso dolorosa.
pero también puede ser una puerta abierta hacia una vida más fuerte, más estable, más honesta. Ahora, después de haber vivido todo esto, ella solo tiene una reflexión que ofrecer. No esperes a tocar fondo para despertar. No esperes a que tus hijos paguen el precio de tu falta de estructura. No esperes a hundirte para darte cuenta de que necesitas reconstruirte desde adentro. La vida no se compadece, pero sí recompensa a quien decide hacerse cargo. ¿Y tú, que has escuchado esta historia hasta el final, qué piensas? ¿Has visto situaciones parecidas en tu entorno? ¿Crees que la sociedad está fallando en preparar a las personas para la vida real? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios.